Eh, Buenas noches. El día de hoy vamos a presentar nuestro laboratorio número 3, el cual es la digitalización del sistema dinámico. Nuestro grupo está conformado por Jorge Bravo, Gerson Reina y Kevin Sánchez. Bueno, entonces el objetivo principal del laboratorio es programar el modelo matemático en un sistema discreto, en un sistema embedido o microcontrolador, con el fin de ver la respuesta, de ver su respuesta, su comportamiento. Aquí vamos a hacer el promedio para escoger la ecuación que nos corresponde. En este caso fue la ecuación de diferencia número 3. Bueno, aquí en la parte, aplicando la transformada z, vamos a hallar la función de transferencia para hacer la comparación con la gráfica obtenida por método de ecuación en diferencias. Ok, inicialmente lo que tenemos que hacer es despejar nuestra variable de salida, en este caso yk, y pues pasar nuestros demás términos al otro lado de la igualdad, dándonos como resultado pues una ecuación, una igualdad, en la cual tenemos caracteres de tipo u, que sería nuestra entrada, y pues en esta ecuación también tenemos eh, variables yk, que pues son nuestras salidas. Esto indica que está retroalimentando el sistema. Y eso por este lado. En cuanto a la implementación en Simulink, simplemente reemplazamos nuestro z a la menos 1. Para usar estos bloques en Simulink, pues a la larga es bastante sencillo, ya que pues solo tenemos que ajustar el tiempo de muestreo y pues el grado de nuestro z. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como solo tenemos una entrada, que en este caso son los dos caracteres de u, entonces utilizamos bloques de ganancia para representar estas entradas de la ecuación. Estas se suman y pues como vemos ahí, después del sumador da nuestro resultado de YK, pero como se retroalimenta, entonces pues tenemos que ponerles unos nuevos bloques de ganancia que vuelven a nuestro sumador inicial y pues retroalimentan el sistema y nos entregan la salida que debe ser según nuestra ecuación. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos la función de transferencia expresada en adelantos para pues realizar una pequeña comparación con nuestra representación de Simulink. Entonces, inicialmente nos piden verificar la respuesta de nuestro sistema a un escalón de 4 unidades. En este caso utilizamos un tiempo de muestreo de 0.1, un tiempo de simulación de 100 y pues nuestro escalón de amplitud 4. Entonces, vemos que es una curva, literal, prácticamente una curva, pero al hacer zoom más o menos, podemos observar que en realidad no es una curva lineal, sino son bastantes escalones muy pequeños. Por eso, pues, a una distancia, a una toma completa de la curva, pues, no son muy evidentes. Entonces, después nos solicitan aplicarle una rampa dependiente de 2.5. Igual utilizamos un tiempo de muestreo de 0.1 y un tiempo de simulación de 50 para pues representar la gráfica. En este caso ocurre exactamente lo mismo. Parece una línea continua, pero pues en realidad son varios escalones muy pequeños unidos. Y por último nos piden excitar el sistema con una onda sinusoidal de 10 Hz. En este caso utilizamos una onda de amplitud 1. Un tiempo de muestreo igual de 0.1, pero en este caso el tiempo de simulación lo escogimos más grande, fue de 5000 para poder apreciar esta onda sinusoidal como la vemos. En este caso igualmente parece una línea continua, pero pues no son más sino escalones muy pequeños unidos entre sí. Como aprecian. Entonces, para nuestro segundo carácter del laboratorio, nos solicitan ajustar el tiempo de muestreo, pues esto lo hacemos en cada uno de los bloques Z utilizados en la representación.
y realice variaciones de frecuencia. Entonces, ¿qué encontramos al realizar variaciones de frecuencia? Que nuestro sistema trabaja bien siempre y cuando trabajemos con frecuencias múltiplos de 5. En este caso, 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 90 Hz, 100 Hz. Y pues en todas estas nos da como resultado una onda sinusoidal de una amplitud aproximada a 7.8 en estos casos. En el caso de que usáramos frecuencias como por ejemplo 3 o 11, 12, 13, el sistema no respondía adecuadamente. Lo que arrojaba era, por decirlo así, una onda sinusoidal, pero de una amplitud mínima, rayando los 0.01, 0.001, valores mínimos, despreciables, diría yo. Y pues el sistema no se comportaría de una forma que uno esperaría. Entonces, pues acá tenemos varias respuestas de 5, 10, 15, 75, 80 y 100 Hz, demostrando pues nuestra conclusión. Y pues adicionalmente a esto pusimos las gráficas de, de la respuesta del sistema al aplicarle, por ejemplo, 3 Hz, 9 Hz, 17 Hz, 42 Hz, 48 y 93. Y pues inicialmente, visualmente, no se comporta igual a las otras. No se comporta ni tampoco presenta la misma amplitud ni, ni, ni su reacción. Algo que notamos fue que no siempre la frecuencia de salida es la misma. En unos, en nuestro rango de nuestro tiempo de simulación de 5000 unidades, alcanzó a ser hasta tres periodos, ondulaciones. En otras solo alcanzó a mirarse media curva, una curva. Entonces, esta es otra de las conclusiones que tenemos de este punto. A continuación, mi compañero Jorge seguirá con el laboratorio. Ok, buen día. En esta parte del laboratorio entonces vamos a hablar de los diagramas de bloques donde vamos a hacer una simulación de nuestro sistema. En sí vamos a programar un Arduino para este informe, para este laboratorio. Pues entonces primero se aspiró trabajar en un Arduino Nano y al ver pues por la forma como se utilizó el código fue necesario subir hasta el Arduino Mega, que aún así nos queda ocupado con el 90% de la memoria de trabajo. Entonces programamos las ecuaciones de diferencias como para tener diferentes respuestas a los diferentes tipos de excitaciones. Entonces cuando aplicamos el escalón, acá lo podemos ver, eh, podemos apreciar pues como ya lo había hablado mi compañero Kevin, saltos pequeños en las respuestas. Eh, Esta, como nos lo pide en el laboratorio, son ajustables a través de el potenciómetro. Entonces si le damos más, vamos a tener respuestas, o sea, muestreos cada vez más largos, y si no, pues simplemente lo podemos reducir a lo que está ajustado a la velocidad de procesamiento del Arduino, pues en este caso el Arduino, puede ser cualquier otro microcontrolador. Eh, Vamos a seguir con la siguiente parte del laboratorio, que es aplicar una rampa. Entonces al aplicar una rampa tenemos esta respuesta donde efectivamente sube hasta un valor muy alto, y también lo podemos ajustar de acuerdo a cómo queremos hacer el muestreo de la señal. Eh, Tenemos un espacio muerto
pues como para poder notar las diferencias entre cada uno de los ciclos. Y finalmente pues vamos a aplicar una señal sinusoidal, donde, bueno, aquí nos toma un tiempo mientras que nos se ajusta la escala del plotter, pero entonces al aplicar una señal sinusoidal, entonces pues lo podemos también ajustar como lo habían solicitado. Y también podemos ver que es o sea, como que es decreciente. Y pues una de las cosas que tuvimos en cuenta, o bueno, que nos sucedieron con este laboratorio, es que fue necesario tener los resultados de cada una de las respuestas aparte. O sea, no se puede hacer iteraciones teniendo en cuenta la respuesta que ya había antes, porque si por ejemplo si pasábamos de la rampa a la sinusoidal, se nos hacía una curva, un tipo de bomba, digámoslo así, donde hacía un crecimiento exponencial hacia arriba y hacia abajo, igual cumpliendo con la respuesta seno. Entonces fue necesario utilizar respuestas y datos de excitación para cada uno de los ejemplos que estamos presentando acá. Entonces pues nada, entonces una conclusión que también podemos obtener aquí es que pues a pesar de que no es algo que consuma mucho en procesamiento, pero sí para este laboratorio se empleó harta memoria. También podemos ver en el código Arduino, el corazón de lo que hace el cálculo es en lo siguiente. En sí nuestra ecuación por diferencias, estamos evaluando cada una de las variables, en, en un paso anterior, ¿no? Entonces utilizamos un array donde en el ciclo, donde va de 0 hasta un valor x, entonces como la ecuación nos dice, miremoslo más atrás por acá, u menos 1, u menos 2, k, y, u menos 1, y, u menos 2. Entonces en cada uno de estos los estamos devolviendo a través de este punto. O sea, nos estamos utilizando esa misma i de la iteración y nos devolvemos 1 o 2 puntos de acuerdo a lo que se esté, como sea necesario computar. También vemos, pues en los anexos vamos a colocar el diagrama de bloques de lo que trató este código. Este lo vemos al final en los anexos, pero en sí es un código que parece largo, pero en sí es sencillo, donde el código principal basa es simplemente en lo mismo, declaración de constantes, en llamar, cada vez que oprimimos un botón, entonces estamos llamando por medio de una interrupción a una subrutina, y como lo había dicho, sacamos los cálculos de las respuestas de cada una de las situaciones que queremos presentar. Entonces pues ya lo podrá el profesor mirar en detalle de qué trata el ciclo en el Arduino. Ahora vamos a hablar de las conclusiones. Entonces, conclusiones. Bueno, ya como las han nombrado, la mayoría de las conclusiones ya las hemos nombrado, pero pues ahí por volverlas a poner en claro, para representar la ecuación en diferencias fue necesario un análisis matemático en donde se despejó la variable de salida, como lo explicó el compañero Kevin. Implementando la ecuación en diferencias en Simulink con el bloque z a la menos 1,
y aplicando las señales solicitadas, podemos observar que pudimos utilizar el mismo tiempo de muestreo para las tres señales, pero tuvimos que variar el tiempo de simulación en la señal sinusoidal para poderla visualizar correctamente. Ajustando el tiempo de muestreo a 0,8 segundos y realizando las variaciones en la señal sinusoidal, observamos que el sistema no se comporta adecuadamente cuando la frecuencia utilizada no es múltiplo de 5 Hz, ya que la amplitud de la señal disminuye drásticamente. Como lo explicó el compañero Jorge, en la programación de la ecuación por diferencias en Arduino fue necesario calcular primero todas las posibilidades de entradas y salidas. Es decir, calcular primero los resultados según el tipo de excitación que se le va a dar al sistema. También estamos hablando de el Arduino que utilizamos, como lo explicó el compañero Jorge, no, utilizamos primeramente el Arduino Nano, pero por el almacenamiento de la memoria de trabajo tuvimos que finalmente utilizar el Arduino Mega. Para este tipo de programas se evidenció que la velocidad de procesamiento del Arduino se afecta al querer hacer el cálculo de variables cada vez que se reinicia el loop. Por último, la simulación que se realiza al programar la ecuación en diferencias y establecer el tipo de muestreo manualmente con el potenciómetro nos permitió identificar en tiempo real los diferentes tiempos de muestreos. Listo. Ya con esto entonces terminamos con la presentación de nuestro informe. Muchísimas gracias por la atención prestada. Un buen día.